En términos generales, el diagnóstico de la fragilidad o de la muerte incluso de las democracias se agrupa en dos posibilidades. Hay unos que vienen a decir el problema es que el pueblo tiene poco poder y por tanto las soluciones vendrían de empoderarlo, darle más protagonismo, favorecer la participación, mejorar la representación, etcétera, etcétera. Los otros diagnósticos vendrían a decir más bien lo antagónico. No, el problema es que tenemos un pueblo que tiene demasiado poder y entonces lo que hay que hacer es intentar limitar esa soberanía popular, dar más poder a los expertos, porque estamos ante problemas muy complicados que no lo puede gestionar el ciudadano medio, ¿no? Démosle una dimensión más fuerte a las instituciones independientes, a las instituciones técnicas, a las instituciones de la imparcialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, es un problema. A mí me gustaría no tener que renunciar ni a papá ni a mamá, es decir, no tener que renunciar a las aspiraciones de autogobierno y al mismo tiempo no generar un gobierno de incompetentes, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos? Yo creo que uno de los grandes problemas es cómo suturamos esa herida abierta en el corazón de la democracia que parece que nos obliga a ser unos tecnócratas sin corazón y sin expectativas y sin esperanza, o unos realistas crueles que simplemente gestionan los datos de una realidad entendida de una manera muy chata, ¿no? Bueno, la democracia es un sistema muy imperfecto, es un equilibrio inestable de muchas cosas, pero hay gente que no tiene que hacer ese equilibrio porque se ha quedado con una sola de sus dimensiones. Y simplemente, por ejemplo, apela a la participación, como si todo lo demás no tuviera ningún valor, o a la soberanía nacional. Entonces tenemos los regímenes iliberales de algunos países del este de Europa, o simplemente a la primacía del derecho, como si el derecho no fuera algo evolutivo, que tuviera que tener incluido. Es decir, mi tesis en este punto es, tenemos que ir hacia una democracia completa, o compleja, si se quiere, luego hablaré de la complejidad. Y eso significa que tenemos que ser capaces de conectar, de compatibilizar valores, criterios, tiene que haber soberanía, pero tiene que haber también compromiso transnacional, tiene que haber participación, pero también hay representación, tiene que haber un rule of law, pero además del derecho tiene que haber una creatividad social, tiene que haber muchas cosas, ¿no? Y además dependiendo de cada momento, de cada país, de cada circunstancia histórica, la balanza se inclinará en una dimensión u otra, ¿no? Y en esa inestabilidad estaremos frente a quienes la quieren cargar, estabilizándola en un único valor. En segundo lugar, la democracia tiene que ser protegida también respecto de sí misma. La democracia es el autogobierno del pueblo, la soberanía popular, pero también la protección contra ese poder del pueblo y contra esa soberanía popular. Esto suena muy paradójico, pero creo que es muy real, ¿no? Del mismo modo que aprendimos, las sociedades modernas, aprendimos a limitar el poder del soberano cuando el soberano era un monarca, y arrebatamos ese poder y lo pusimos en manos del pueblo, seguramente también no deberíamos olvidar que ese poder del pueblo hay que limitarlo. Esa limitación que tiene que ver con que la voluntad popular no es la voluntad espontánea, variable, cambiante del pueblo, sino también una voluntad a unos compromisos, a una estabilidad, a un equilibrio para que no gobierne simplemente la mayoría y haya un respeto a la minoría o los menos poderosos en la presión, etcétera, etcétera, ¿no? La mayor parte de los conceptos que utilizamos cuando hablamos de democracia, soberanía, poder, territorio, representación, participación, son conceptos más o menos elaborados hace 200, 300, 400 años, que han sufrido relativamente poca recuperación o reflexión. Desde luego no a la altura de los cambios que hemos ido experimentando, ¿no? Es el caso de Rousseau, cuando Rousseau escribe sus consideraciones sobre el gobierno representativo en Polonia, por ejemplo, o el propio contrato social. Rousseau está pensando en la Ginebra, ¿no? La Ginebra de su tiempo, y era una ciudad homogénea,
porque entre otras cosas el que no tenía la misma religión que Zwinglio era expulsado, con la misma lengua, con unas tecnologías que había que gobernar, ya os podéis imaginar de qué tipo de sofisticación, ¿no? Claro, en el siglo XXI tenemos sociedades enormemente plurales, heterogéneas, interdependientes, cuyos intereses se solapan, con escenarios globales y con unas tecnologías como pueden ser los productos derivados, la robotización, la inteligencia artificial, que plantean problemas inéditos a la democracia, ¿no? Y creo que esta transformación no la hemos hecho.